Empezamos el segundo cuatrimestre, terminamos el curso pasado con los poquitos alumnos que había el último día, diciéndoles que cuando empezara el segundo cuatrimestre cambiaríamos el siglo XX por el siglo XXI. Y efectivamente, en solo un mes vamos a pasar de una programación muy anticuada a una programación mucho más moderna, como es la de la programación orientada a objetos como paradigma de programación y la de Java como lenguaje de ese paradigma. Entonces, para introducir la materia, pues deciros que en el espacio de enseñanza virtual hemos puesto varios enlaces. En el primero, que ponemos material común, tenemos el boletín 0, que es para instalarse el Eclipse. El Eclipse es el nuevo IDE, el entorno de desarrollo, para el segundo cuatrimestre. Entonces, lo primero que tenéis que hacer, si no lo habéis hecho ya, es instalaros Eclipse en vuestro ordenador con las instrucciones que vienen en ese boletín 0. Después tenéis un PDF con los apuntes completos de una asignatura de introducción a la programación orientada a objetos en Java. Esos apuntes son unos apuntes completos. Quiero decir con esto de completo que tienen más de lo que vamos a ver en el curso. Por supuesto, lo que vamos a ver en el curso, pues de alguna forma lo iréis viendo en unos resúmenes que iremos publicando en HTML, también en enseñanza virtual. Y además, como veis, estoy intentando grabar las clases, aunque ya tengo muchísimo material grabado en el blog de La Programación No Es un Arte, voy a intentar este año también grabarme las clases. No puedo aseguraros que frecuencia, porque las clases, además de grabarse, se editan, es decir, no todo el material, no se ponen las 2 horas completas de clase en vídeo, sino que hay que editarlas, tengo que editarlas, y entonces eso pues me ocupa bastante tiempo. Así que en la medida de lo posible intentaré poner el material audiovisual tan pronto como pueda. Pero en principio, pues con los apuntes de Java tenéis un material más que suficiente para poder aprobar la asignatura sin problemas, claro. Después tenéis 2 enlaces, uno al blog que ya conocéis, pero a la parte de programación orientada a objetos. Hasta ahora en el primer cuatrimestre habíamos utilizado la parte de C. Y después, pues también un acceso directo a los cuestionarios de preguntas tipo test. La evaluación de este segundo cuatrimestre es exactamente igual que la del primer cuatrimestre. Tendremos 4 controles tipo test, que serán en principio las primeras semanas de cada mes, es decir, 1 de marzo, 1 de abril, 1 de mayo y 1 de junio, serán los 4 controles, y después, como ya sabéis, el examen práctico, que será pues un problema en Java a resolver delante del ordenador el día del examen del segundo cuatrimestre. Voy a enseñaros un proyecto en Eclipse, que además es un proyecto que os sonará porque fue, por ejemplo, tengo 2 proyectos hechos en Java que os deben de sonar, por lo menos para los que seguisteis el primer cuatrimestre, que son el proyecto del clima, aquel que tenía las variables de temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación a lo largo del tiempo en Madrid, desde el día a día, desde el 1 de enero del 56 creo que era. Y también he traído hecho en Java parte del examen que pusimos en el primer cuatrimestre, parte del examen de C, que si os acordáis, pues iba sobre los grupos de clasificación del Mundial de Rusia 2018. Os lo voy a enseñar para que veáis las diferencias entre lo que hemos visto en el primer cuatrimestre y lo que vamos a ver en el segundo cuatrimestre, ¿vale? Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con el proyecto de Clima Madrid. Bueno, como veis, para empezar, el entorno de programación, el entorno Eclipse, se parece relativamente al que hemos utilizado en el primer cuatrimestre de FinHai. En general, todos los de entorno de desarrollo de proyectos se parecen mucho. Como veis, tenemos un árbol de proyectos aquí a la izquierda, en esta ventana. Tenemos la ventana de código aquí a la derecha, que es la ventana grande. Y aquí abajo tenemos una ventana en la que salen los errores de compilación cuando los haya, o la consola de ejecución cuando estemos ejecutando un proyecto. Entonces, ya contaré cómo se hace un proyecto, vamos, si no hoy, la semana que viene, cómo se hace un proyecto en Eclipse. Pero como veis, lo que quiero que veáis hoy en primer lugar es la organización que tiene el proyecto. ¿Veis? Tenemos un proyecto aquí arriba, es una especie de carpeta que tiene una J arriba, la J sí creo que no la veis, pero tiene, que se llama Clima Madrid. Eso es un proyecto. Este proyecto tiene a su vez una carpeta
que se llama src, donde está guardado el código de ese proyecto. Entonces, el código de un proyecto en Eclipse se guarda o se organiza en carpetas, ¿vale? Cada una de estas carpetas que veis aquí, que se llama Clima Madrid, fp.útiles y test, realmente son paquetes. Eso es lo que se llama un paquete. Entonces tendríamos en este proyecto 3 paquetes de código. Vamos con el primero. El primero se llama Clima Madrid. Y como veis, tiene varios ficheros que tienen la extensión .java. ¿Veis? Tiene uno que se llama coordenadas.java, otro que se llama coordenadasimple.java, datosclima.java, datosclima.impl.java, registro día Java y registro día impl.java. Como veis, están agrupados de 2 en 2. Hay coordenadas, coordenadas impl, datos clima impl, registro día impl. Esta es la nomenclatura que vamos a utilizar nosotros. Esto no es que sea obligatorio así, sino que es una convención, como sabéis, pues para que todo el mundo tenga claro lo que significa cada fichero. Nosotros vamos a ponerle .java a una cosa que se llaman interfaces y .impl a una cosa que se llaman clases. Las dos tienen extensión .java, pero unas son interfaces y otra clase. Poco más adelante explicaremos qué es una y qué es otra. Por lo tanto, nosotros aquí, como veis, tenemos 3 tipos de códigos diferentes. Tenemos las coordenadas, una interfaz y una clase, los datos clima, una interfaz y una clase, y los registros día, una interfaz y una clase. Vamos a ver, por ejemplo, registro día. Registro día, como veis, es una interfaz. Lo pone aquí. Entonces, en esa interfaz nosotros vemos que tenemos un getFecha que devuelve un localDate. Esto que veis aquí es la cabecera de una función. Pero en programación orientada a objetos las funciones no se llaman funciones, se llaman métodos. Como veis, es una cabecera de función, para que los que venís de C lo entendamos. Es una función que se llama getFecha y que devuelve un tipo que se llama localDate. Igualmente tenemos 3 métodos que se llaman getPrecipitación, getTemperatura máxima, getTemperatura mínima, y cada uno de ellos devuelve un doble. ¿Qué es para nosotros un registro día entonces? Pues si os acordáis del problema que resolvimos en C en su momento, nosotros teníamos un fichero de texto, concretamente era este, en el que teníamos por cada día 3 valores reales que representaban la precipitación, la temperatura máxima y la temperatura mínima. Cada línea de este fichero representaba un registro climático de un día. Bueno, pues si vemos la comparación entre esto, lo que se guarda en el fichero por línea, y lo que nosotros hemos llamado registro día, se ve que hay una cierta relación. ¿Esto cómo lo hicimos en C? Esto en C lo hicimos con un tipo de datos que se llamaba struct. ¿Me acordáis? Nosotros en C teníamos un struct que tenía una fecha y 3 valores reales para guardar la precipitación, la temperatura máxima y la temperatura mínima. Nosotros después teníamos una agrupación de estos registros. Nosotros la agrupación de registros que hicimos fue un array. Si os acordáis, durante todo el primer cuatrimestre estuvimos arrastrando los arrays y ya os dije muchas veces que era la única estructura de datos que íbamos a ver en C. Y que estructuras de datos mucho más eficientes y mucho más sencillas de usar veríamos en el segundo cuatrimestre. Pues ha llegado el momento de usar esas nuevas estructuras de datos. Fijaros, nosotros agrupábamos todos los datos de cada registro en un array en C. Nosotros para simular eso, lo que vamos a tener ahora es una interfaz que hemos llamado datosclima. ¿Qué hace datosclima? Bueno, pues datosclima lo que va a hacer es un conjunto de métodos, que son estos, que veis aquí, que nos dan una funcionalidad sobre los registros que hemos leído del fichero, que se supone que hemos leído del fichero. Fijaros, ¿qué funcionalidad vamos a tener? Pues por ejemplo tenemos esta. ¿Qué hace el método getRegistroDía? Pues según vemos en la cabecera, le pasamos una fecha y nos devuelve un registro día. Es decir, le damos una fecha y nos debe devolver el registro correspondiente a esa fecha. O por ejemplo, ¿qué hace getDía mayor máxima? Que devuelve un registro día también.
pues devuelve el registro del día correspondiente al día de mayor temperatura máxima. ¿Y qué hace este método? Que devuelve un long y se llama getNumDías máxima mayor. Y le pasamos un doble. Por lo que está devolviendo es el número de días cuya temperatura máxima ha superado la que le pasamos como argumento. Y devuelve un contador. Claro, devuelve el número de días. Eso es un contador. O por ejemplo, ¿qué hace este? Get suma precipitación año, al que le pasamos un integer que se llama año y devuelve un doble. Pues no hay que ser muy avispado para entender que ese método lo que va a hacer es devolvernos la suma de las precipitaciones de un año. ¿Y qué hace, por ejemplo, este método datos clima, get datos clima año, que recibe un año? Pues fijaros, recibe un año y devuelve un datos clima. Fijaros que datos clima es la interfaz que yo estoy definiendo. ¿Qué es este método? Pues este método es un filtro. Yo le doy un año y me devuelve los datos clima restringidos a ese año. Eso es lo que toda la vida hemos llamado un filtro. Es decir, con esto lo que quiero haceros ver es que aquí estamos haciendo un máximo, aquí estamos haciendo un contador, aquí estamos haciendo un sumar, un sumatorio, aquí estamos haciendo un filtro. Vamos a hacer exactamente lo mismo, o básicamente lo mismo, que hemos estado haciendo en el primer cuatrimestre, pero de una forma absolutamente diferente, totalmente diferente. Es decir, que las funcionalidades que nosotros le vamos a pedir a los tipos que vamos a definir son las mismas que le hemos pedido a los tipos que hemos declarado en el primer cuatrimestre. Pero si os fijáis, hay bastantes diferencias. La primera diferencia, como veis, es la organización del código. ¿Vale? Nosotros hemos dicho que tenemos interfaces y tenemos clases. De momento solo os he enseñado las interfaces, os he enseñado dos. Como veis, las interfaces son una especie de declaración de intenciones. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? No está dicho el cómo. De alguna forma nosotros vamos a utilizar las interfaces como una herramienta de diseño. Nosotros vamos a decir qué es lo que queremos hacer con respecto a una serie de datos. Voy a enseñaros el segundo proyecto para que veamos que se parece bastante. El segundo proyecto es, insisto, el del examen. Igualmente tenemos un proyecto que tiene una carpeta que se llama src, en la cual, como veis, hay un conjunto de paquetes y hay un paquete que se llama mundial. Si vemos el paquete mundial, hay un equipo y un equipo IMPL y un colección equipos IMPL. Vamos a ver primero equipo. Equipo es una interfaz que, como veis, tiene pues un getNombre, un getGrupo, un getNum mundiales jugados, getNum títulos, getNum finales jugadas, getPosición ranking. Y tiene un método diferente que no tenía clima, que se llama setPosición ranking FIFA, que recibe un entero. Si os acordáis del examen, en el examen nosotros declaramos un conjunto de datos que era este. Teníamos el nombre del equipo, de la selección, el grupo al que iba, y después 4 enteros que indicaban pues el número de veces que había jugado el mundial, el número de finales jugadas, el número de títulos y la posición en el ranking FIFA. Así que, por ejemplo, Rusia estaba en el grupo A, había jugado 10 mundiales, no había llegado a ninguna final, no había ganado ninguna por tanto, y estaba en el ranking FIFA en la posición 65. Y así sucesivamente teníamos pues todas las selecciones que iban al mundial. Si repasamos de nuevo equipo, la interfaz, vemos que se corresponden los datos que figuran en el fichero con los get que tenemos aquí. Fijaros, hay una cuestión interesante. Veis que hay un integer, y con poco que sepamos de inglés, pues sabemos que esto es un entero, y vemos que también hay una cosa que se llama string, que tampoco hace falta saber mucho inglés para entender que esto es una cadena de caracteres. Entonces, vemos dos cosas interesantes en estos dos primeros ejemplos. Una es que ya hay un tipo string. Se acabó el definir cadena.
Ya string es un tipo habitual en los lenguajes de programación modernos, no hace falta que nosotros lo definamos. Después nos ha pasado lo mismo con el clima. Hemos visto que hay una cosa que se llama local date, que es nuestra fecha, pero mucho mejor, claro. Entonces vemos que hay un getNombre, que devolverá el nombre de un equipo, hay un getGrupo, que devolverá el grupo de un equipo, hay 4 métodos get, que devuelven 4 integer, que son el número de mundiales jugados, el número de títulos, el número de finales jugadas y la posición en el ranking FIFA. Y vemos que hay un método que no estaba antes, que se llama setPositionRanking, que recibe un entero, y es un método void. ¿Qué puede hacer el método set? ¿Qué pensáis que hace? Cambiar el valor de la posición del ranking de un equipo. Me paso un entero y yo cambio la posición del ranking de ese equipo mediante el método setRankingFIFA. ¿Qué funcionalidades podemos aplicar a la colección de todos los equipos? Pues podemos verla en la interfaz correspondiente a colección equipos. Fijaros, por ejemplo, esta primera. Bueno, pues esta primera es bastante evidente. Se llama filtra colección equipos y recibe una variable de tipo string que se llama nonGrupo y devuelve una colección de equipos. Tampoco hace falta ser un genio de la informática para entender que esto es un filtro. Un filtro al que le paso un nombre de un grupo y me devuelve los equipos de ese grupo. ¿Qué hace equipo mejor equipo? Me devuelve mejor equipo. ¿Y eso en el primer cuatrimestre cómo se llamaba? Se llamaba un mínimo, efectivamente. En el examen se llamaba un mínimo, no era un máximo. Puesto que tenía la mejor posición ranking, es la más pequeña, es un mínimo. ¿Y si yo hago el método mejor equipo grupo al que le paso un string con el nombre de un grupo? Pues claramente estoy haciendo el mínimo, pero de una parte de la colección. Esto cayó en el examen tal cual, si os acordáis. Pedimos un filtro y después aplicarle el mejor equipo y después aplicarle el mejor equipo al filtro. Hay una cosa muy importante que quiero que os quede clara desde el primer día, porque es de las cosas que más trabajo cuesta entender de la programación orientada a objetos. Fijaros, fijémonos en la cabecera de este método. String getNombre. Devuelve un nombre, el nombre de un equipo. La pregunta sería, ¿de qué equipo? Pasa lo mismo aquí abajo. Yo le paso el entero con la nueva posición del ranking FIFA de un equipo. Y le voy a cambiar la posición de ese equipo en el ranking. La pregunta sería, ¿a qué equipo le vas a cambiar la posición? Nosotros cuando hacíamos esto en C y teníamos una función, a una función, por ejemplo esta misma, getNombre. Si yo quisiera devolver el nombre de un equipo en C y hiciera una función, aparte del problema de que no podía devolver en el nombre de la función un string, pero sí podía devolver un entero. Por ejemplo, el número de mundiales jugados yo sí lo podía devolver en el nombre de la función. Si yo quiero saber o devolver en una función el número de mundiales que ha jugado un equipo, esa función en C, ¿qué tenía que recibir? ¿Qué argumento? Voy a dejar la pregunta en suspenso hasta hacerlo con el siguiente. Paso aquí. Fijaros aquí. Mejor equipo. Ya hemos dicho que devuelve el mejor equipo de una colección. Y devuelve un equipo. Esa sería igual en C. Se podría devolver un struct en C. Pero fijaros aquí. Yo devuelvo el mejor equipo. ¿El mejor equipo de qué? De una colección. ¿Dónde está la colección ahí? En C, nosotros siempre teníamos que pasar como argumento de entrada todo lo que necesitara la función. Nosotros teníamos una función en C y le teníamos que pasar la colección de equipos o el array de equipos, lo que tuviéramos en ese momento. Incluso le teníamos que pasar el tamaño de ese array. Eso en Java ha desaparecido, no está. El método mejor equipo no recibe la colección de equipos. No lo recibe explícitamente, pero sí lo recibe implícitamente. Y esa es la principal característica de la programación orientada a objetos. Y por eso la programación orientada a objetos es un salto cualitativo muy importante en el desarrollo de la programación de ordenadores. Fijaros, nosotros cuando hicimos esto en C, teníamos
las estructuras de datos, ¿os acordáis? Al principio del programa nosotros poníamos typedef, struct, typedef, arrays, y vamos definiendo las estructuras de datos. Y después íbamos definiendo las funciones que manipulaban esas estructuras de datos. Entonces, cuando una función manipulaba una estructura de datos, nosotros teníamos que pasarle como argumento a esa función la estructura de datos que iba a manipular. Si repasáis el ejercicio del examen, por ejemplo, lo tendréis muy claro. Cuando yo que decía, devuélveme mejor equipo, le tenía que pasar la colección. Entonces siempre había un trasiego de estructuras de datos que las funciones tenían que manejar. Yo le pasaba una colección de datos a una función y la función me devolvía otra colección de datos. Y esa colección de datos podía ser la entrada a otra función y así sucesivamente. Las funciones iban sobre colecciones de datos, pero no estaban íntimamente unidas, sino que en el código estaban como sueltas, ¿no? Las funciones por un lado y las estructuras de datos por otro. En la programación orientada a objetos, las estructuras de datos y sus funcionalidades están juntas. Y están juntas en el concepto de clase. ¿Vale? El concepto básico de la programación orientada a objetos no es un objeto, es lo que se conoce con el nombre de una clase. ¿Qué es una clase? Fijaros, yo estoy hablando hasta ahora de interfaces. Os he contado, por ejemplo, la interfaz equipo. Os he contado, por ejemplo, la interfaz colección de equipos. Y os he dicho que las interfaces son alguna forma de diseño, porque nos dicen qué funcionalidad quiero yo darle a mi estructura de datos. Pero si os fijáis, aquí no está contada la estructura de datos por ningún sitio. Es decir, ¿qué guarda un equipo? ¿Qué guarda una colección de equipos? Eso no está dicho. Eso se dice en la clase. En la clase, como veis, nosotros le hemos dado un nombre que indique que proviene de una interfaz y la terminación, el sufijo impl, indica implementación. Entonces, si nosotros vemos la clase equipo impl, vemos que tiene una estructura pues de código. Y aquí sí hay lo que podríamos entender por código. Fijaros que hasta ahora ni equipo ni colección equipo tienen código. Lo único que tienen son cabeceras de métodos, declaración de intenciones. Por eso hemos dicho que es una parte de diseño. Sin embargo, en las clases, vamos a ver colección equipo impl, pues como vemos aquí ya hay código. Están las cabeceras de las funciones, métodos, que se llaman ahora, ¿veis? Una llave, un return, un cierra llave, aquí ya hay código. Entonces las clases, como he dicho antes, son las implementaciones de las interfaces. En las clases, que se llaman clases porque veis, aquí arriba pone class, os recuerdo que antes poníamos interfaz y aquí ahora ponemos class. Fijaros que en la primera línea pone public class equipo impl implements equipo. ¿Qué es lo que nos dice esto? Pues lo que nos dice esto es que yo voy a implementar una clase, que viene del diseño de una interfaz. Este equipo es este equipo. Fijaros que, muy importante que vayamos viéndolo, que equipo.java se llama igual que la interfaz. Esto es obligatorio. Es decir, si la interfaz se llama equipo, el fichero que la contiene debe llamarse equipo.java. Y lo mismo pasa con la clase. Si la clase se llama equipo impl, el fichero que lo contiene se llama equipo impl.java. Entonces nosotros vemos en la cabecera, pues que tenemos una clase que se llama equipo impl, que implementa equipo. La primera parte de la clase, vemos que hay una serie de declaraciones que empiezan por la palabra private o private. Pone string nombre, string grupo, integer num mundiales jugados, y así sucesivamente. Esto que vemos aquí es lo que se llaman atributos. Vamos aprendiendo nombres. En las interfaces teníamos las cabeceras de los métodos y en las clases tenemos, lo primero, los atributos, que como veis se definen privados. Después más adelante en el curso veremos por qué. De momento nos lo creemos. ¿Qué son los atributos?
Mira esto. ¿Te parece o no? Vamos, este es el del equipo, pero si quieres te enseño el del clima. ¿Lo veis? Esto es semejante a esto. ¿Qué estábamos definiendo ahí? Ahí estábamos definiendo un struct. ¿Y aquí qué estamos definiendo? Bueno, pues aquí estamos definiendo los atributos de un tipo. ¿De qué tipo? Pues del tipo registro día. ¿Y aquí? Pues aquí estamos definiendo los atributos del tipo equipo. ¿Qué son los atributos? Pues los atributos son los datos que yo voy a guardar de un equipo. ¿Qué voy a guardar de un equipo? Pues aquí lo estamos viendo, su nombre, el grupo en el que está, el número de mundiales jugados. Repito, ¿qué estamos poniendo aquí? Pues estamos poniendo los datos que yo necesito guardar de un equipo. ¿Qué voy a guardar de un equipo? Una cadena de caracteres con su nombre, una cadena de caracteres con su grupo, un entero con el número de mundiales que ha jugado, etcétera, etcétera. A continuación, en la clase, lo que tengo es un conjunto de funciones, que ahora ya no se llaman funciones, sino se llaman métodos. Por ejemplo, uno muy sencillito, getNombre. GetNombre lo que hace es devolver el nombre de un equipo. Por lo tanto, el código que tiene es returnNombre. Fijaros que nombre aparece en azul. ¿Por qué aparece en azul? Aquí también está en azul. Porque no es una variable cualquiera. No es una variable cualquiera. Es un atributo de la clase. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque yo podría definir un nombre, una variable de tipo nombre, una variable de tipo grupo, pero no serían estas. Esta es, el nombre es el atributo correspondiente a un equipo. Y cuando yo hago getNombre, lo que estoy haciendo es, pues eso, devolviendo el nombre. Fijaros bien que de nuevo tenemos el problema de antes. Devuelve el nombre de un equipo, pero bueno, ¿de qué equipo? Fijaros, en la programación orientada a objetos, los métodos, que recuerdo de nuevo son las funciones, están adscritas siempre a un tipo. Es decir, los métodos no tienen vida propia, sino que tienen vida en cuanto que pertenecen a un tipo. Fijaros bien, digo pertenecen. Es decir, getNombre no es una función que yo pueda invocar en un código como hacía en C, tal cual, sino que getNombre tiene que ser invocado por un objeto, palabra de nuevo que sale, por un objeto del tipo equipo. Por tanto, hemos visto tres palabras, hemos visto tres palabras que nos identifican la programación orientada a objetos. Vamos a repasarla de nuevo. Hemos visto la palabra interfaz. ¿Qué es una interfaz? Bueno, pues los ejemplos que hemos visto, una interfaz no es más que una declaración de funcionalidades, cabeceras de métodos, y es una herramienta de diseño. Entonces yo tengo un conjunto de funcionalidades que le voy a dar a mi datosclima. Eso está en la interfaz. ¿Qué es una clase? Bueno, pues una clase es la implementación de una interfaz. Y tiene dos partes. Una parte que es una declaración de atributos y otra parte que es un conjunto de funciones, de código de funciones. Eso es una clase. Y la tercera palabra que ha salido es un objeto. ¿Qué es un objeto? Bueno, pues un objeto es lo que se llama una instanciación de una clase. Es decir, un objeto es una clase para unos atributos concretos. Cuando yo declaro un objeto, por ejemplo, para registro día y MPL, cuando yo declaro un objeto de la clase registro día y MPL, tengo que decirle concretamente de qué fecha, cuál es su temperatura máxima, cuál es su temperatura mínima y cuál es la precipitación. Y con eso creo un objeto de la clase registro día, que tienen estas cosas en concreto, estos cuatro atributos en concreto. Fijaros que hay un método que tiene un nombre especial, tiene el mismo nombre que la clase, y que recibe una fecha, una temperatura máxima, una temperatura mínima y una precipitación.
y que lo único que hace ese método es asignar valores a los atributos correspondientes a la clase. Este método es lo que se llama un método constructor, porque construye un objeto. Construir un objeto es darle una fecha, dar una temperatura máxima, dar una temperatura mínima y dar una precipitación. Cuando yo doy esos 4 valores en concreto, es decir, digo 1 de enero del año 80, 23,4, 22,1, 3,4, eso estoy creando un objeto concreto, un objeto de tipo registro día y MPL. Cuando yo creo un objeto puede invocar a los métodos definidos en su clase, que son los mismos, lógicamente, que los que tengo en la interfaz. Es decir, que cuando yo tengo un registro día concreto, entonces yo puedo decir que me devuelva la fecha de ese registro, o que me devuelva la temperatura máxima de ese registro, o que me devuelva la temperatura mínima de ese registro. De ese registro concreto, de ese objeto de tipo registro. Como veis, solo los métodos de una clase solo los objetos de una clase pueden invocar a los métodos de esa clase. Repito, solo los objetos de una clase pueden invocar a los métodos de esa clase. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que los datos y las funcionalidades sobre esos datos están íntimamente unidas, indisolublemente unidas. No tiene sentido una funcionalidad si no es sobre unos atributos. Y no tiene sentido unos atributos si no tiene una funcionalidad. Y tiene que estar todo junto en una clase. En una clase tenemos los datos y tenemos los métodos sobre esos datos. La funcionalidad que queramos tener sobre los datos la tenemos en la misma clase. Todo junto. E insisto, solo tiene sentido si están juntos. Yo no puedo aplicar cualquier método a registro día. Solo los métodos que estén aquí. Si yo quiero una nueva funcionalidad, tengo que ponerla en la interfaz y tengo que poner un método en la clase para esa funcionalidad. Con eso se consigue, primero, que las tareas de programación sean mucho más sencillas de dividir, ¿vale? Es decir, esto es un avance en el desarrollo de la programación porque conseguimos que, pues, por ejemplo, un problema complicado sea mucho más sencillo de dividir. Unos se dedican a un tipo, otros se dedican a otro tipo, y siempre que queden claros cuáles son las interfaces de comunicación entre los equipos, pues este es un código que se puede desarrollar por diferentes grupos de personas sin problema. Además, el código es mucho más reutilizable. El código es mucho más reutilizable porque cada unión de atributos y métodos está constituido en un paquete o en varios paquetes que pueden ser introducidos en otros proyectos sin cambiar nada, absolutamente nada. Solamente hace falta saber la interfaz. Si yo solamente necesito saber de datos clima, ¿qué me devuelve? ¿Qué funcionalidades tengo? Fijaros que en ningún momento está el problema de si le estoy pasando el número de elementos o no, que tiene la colección, si la colección está guardada en un array o no. Esos datos aquí no están. Y esos son problemas o detalles de bajo nivel, detalles de implementación, que para hacer un proyecto no me hacen falta en este momento. Es decir, para diseñar un proyecto a mí solo me hacen falta saber esto. ¿Qué funcionalidad tiene el tipo? No cómo está hecho. Y eso es muy importante para la programación. Eso es lo que se llama encapsulación. ¿Vale? Fijaros que datos clima, evidentemente va a ser un conjunto de registro días, una colección de registro días, pero aquí no está dicho de qué tipo de colección es. Está guardado en un array, está guardado en una lista, está guardado en un set, que es un tipo que veremos este año, está guardado en un map, no lo sé. Ni lo sé, ni me importa. A mí solo me importa que yo llamo a getDía mayor máxima y me devuelve el día de mayor temperatura máxima. ¿Cómo lo hace? No me interesa. Claro, lógicamente la persona o grupos de personas que van a hacer la clase sí que le interesa. Tiene que saber hacerlo. Pero a nivel de interfaz, aquí no está contado con ningún detalle. No hay ningún detalle de implementación. Por eso he dicho que la interfaz la vamos a utilizar como tipo,
como diseño de tipo, ¿vale? Porque me interesa saber qué es lo que yo quiero, pero no cómo lo hago.